de matemáticas que ya acabamos de realizar, vamos a continuar con la guía número 3 que vemos acá. Entonces, vamos a hablar un poco sobre la geometría. Vamos a salirnos ya de esta cuestión de álgebra. De todos modos, esas cositas que vimos en álgebra las vamos a tener que seguir revisando para lo que vamos a trabajar en trigonometría. Dice, ¿qué es la geometría? Entonces la geometría es otra rama de las matemáticas. Entonces acuérdense que las matemáticas tienen muchísimas divisiones. Entonces tenemos la aritmética, tenemos el álgebra, tenemos la geometría. Entonces, ¿para qué me sirve la geometría? Para estudiar las propiedades, las dimensiones y las características de las figuras. ¿De cuáles figuras? De las figuras que hay en un plano y cómo se relacionan esas figuras en el espacio. ¿Por qué la geometría es importante? Por ejemplo, la geometría es importante para los arquitectos. Tienen que saber los arquitectos de geometría porque tienen que medir cuánto van a dejar de espacio para poner una puerta, qué espacio van a dejar para una ventana. A veces uno ve en el Facebook algunas cosas que le dan a uno risa porque uno dice, se nota que no estudiaron o que no hicieron la universidad porque hacen unas cosas, unas casas todas raras, unas casas así chiquitas donde uno dice, uno sin conocer de arquitectura, uno ve las casas así tan chiquitas y uno dice, ¿cómo hacen para que quepa una cama? ¿Cómo hacen para que quepa una lavadora si no hay manera? O sea, hay veces que hay personas que dicen que las personas que, digamos, hacen obras, ¿cierto? Entonces, que trabajan, como se diría, vulgarmente, pero con todo el respeto de estas personas, las personas que trabajan en la rusa, ¿cierto? Hay veces no saben de arquitectura ni nada y hacen cosas a la loca sin tomar medidas. No, eso le hacemos una puertica aquí nomás y eso, así, eso le cabe todo. Y va uno a ver y hacen unas cosas terribles. Entonces, ¿para qué me sirve la geometría? Para poder saber las medidas que yo tengo que tomar para que las cosas me queden bien. Entonces, por ejemplo, un libro de estos, ¿cierto? Yo tengo este libro, miren que este libro tiene una forma rectangular, pero este libro en esa forma rectangular tiene unas medidas, de aquí a acá va a tener una medida, de acá a acá va a tener otra medida, ¿cierto? La medida que tiene todo este espacio, para eso me va a servir la geometría. Me va a servir la geometría para saber, por ejemplo, acá tengo, por ejemplo, esta bandejita, este circulito. Entonces tengo este círculo que es donde viene el ponqué. Entonces, ¿para qué me sirve? Para saber cómo voy a cortar el ponqué, porque yo no puedo cortar el ponqué, entonces lo corto por acá, ¿cierto? Entonces, no, este es un pedazo y lo corto por acá, y el otro pedazo lo corto por acá, y el otro lo corto por acá, y entonces me quedó una vaina, o sea, este es un pedazo de ponqué para uno, este es un pedazo de ponqué para el otro, y este es un pedazo de ponqué para el otro. Me quedan tamaños diferentes, o sea, no me sirve, ¿cierto? Tengo que saber las medidas, por eso estas cuestiones de geometría son tan importantes, ¿listo? Para poder saber cómo tengo que medir y cómo voy a relacionar eso con el espacio. Entonces nos dice que analiza la forma, analiza el tamaño, analiza la posición, analiza las propiedades de los objetos geométricos. Cuando hablamos de objetos geométricos, ¿qué tipo de objetos geométricos tenemos? Tenemos el punto, tenemos la línea, tenemos el segmento que es de dónde a dónde voy a medir, tenemos el ángulo que es cuánto se va a abrir. Entonces, por ejemplo, acá hay un ángulo, yo puedo tener un ángulo así que se va cerrando o más abierto, ¿cierto? Entonces, miren que ahí es
¿qué tanto se abre algo? Tengo este dedito y este dedito. Acá puede estar cerrado, ¿cierto? Pero los puedo ir abriendo. Quiere decir que esta apertura, esto de acá, este espacio de acá, es el ángulo. Tenemos círculos, polígonos. Poli quiere decir mucho. Polígonos quiere decir muchos lados, ¿cierto? Tenemos círculos, el círculo también es un objeto geométrico, ¿cierto? Círculo lo encontramos, por ejemplo, este bafle es círculo, pero acá en esta parte es circular, pero es un cilindro, ¿sí ven? Tengo, por ejemplo, los vasos, tienen un círculo, ¿sí ven? Por eso necesitamos saber geometría. Las abrazaderas, miren estas abrazaderitas, son un círculo. Miren por qué tenemos que saber de geometría y de medidas. Es muy importante. Esta abrazaderita yo no se la puedo colocar a una llave. ¿Sí ven? O sea, miren, no entra la llave. Miren, me queda ahí la llave trancada, ¿sí ven? Por eso tengo que saber de medidas, por eso tengo que saber de geometría, porque todas las cosas no pueden empatar unas con otras. Nos hablan de sólidos tridimensionales. Sólidos tridimensionales puede ser, por ejemplo, este borrador. Miren, este borrador tiene una forma de rectángulo, ¿cierto? Pero es tridimensional porque tiene un alto, tiene un largo, tiene un ancho, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, ¿qué más? Bueno, una pelota, pero ahorita no tengo por ahí las pelotas. Las pelotas del marrano. No tengo pelotas. Bueno, sí tengo pelotas, pero las tengo por allá y no me quiero levantar. Entonces, todos estos son sólidos tridimensionales, especie de masa. Bueno, esto se bloqueó. Ay, que no se vaya a borrar la clase. Se acabó la llamada. Ya terminó la clase. Mandó otro link. Bueno, entonces vamos a seguir por acá con nuestra guía número 3. Entonces, para eso me sirve la geometría, ¿cierto? Entonces, la geometría va a ser muy importante. ¿Para qué? ¿Para quiénes es importante la geometría? Para las personas que estudian física, es súper importante para la física. Física vamos a ver una parte en la guía número 4. ¿Por qué es importante la geometría para la física? Porque en la física yo tengo que ver algo que se llama la distancia que recorre un cuerpo, la forma como cae el cuerpo. Por ejemplo, hay una caída que es en diagonal, entonces tengo que mirar la posición, ¿cierto? Cómo está, digamos, el ángulo. Para la arquitectura, obviamente para la arquitectura, porque para poder construir un edificio, toca saber de medidas. Si quiero hacer una ventana, pues tengo que hacer las ventanas bien, con unas medidas, a menos que sea un arquitecto que utiliza las medidas dispares para poder hacer, por ejemplo, esas edificaciones como raras, que son un arte súper diferente, que nosotros a veces vemos cómo hacen los diseños de las casas por allá en otros países, aunque acá también en Colombia hay unas casas raras. Creo que acá hay en Colombia un lugar donde hay una casa que está al revés, que es patas arriba, ¿cierto? No sé si la han visto, es una casa que está al revés, entonces el techo está en el piso y la entrada está por arriba, pero es como una especie de museo y todo eso para ir a conocer esa casa. Entonces, para la arquitectura es importante, para la ingeniería, nosotras al iniciar
matemáticas estuvimos viendo todos los tipos de ingenierías que hay. Vimos 24 tipos de ingenierías. Por ejemplo, para la ingeniería civil, que es la creación, digamos, de todo lo que son las calles, cómo demarcar. Yo, por ejemplo, estuve, antes de ser profesora, recién salí del colegio, yo trabajé con unos ingenieros civiles. Ellos tenían que diseñar todo lo de las vías, entonces tenían que hacer algo que se llama la demarcación. Demarcación horizontal y demarcación vertical. Quiere decir que es lo que pintan en las calles, las señales que pintan la cebra, que es para pasar los semáforos. Esas cebras las hacen los ingenieros civiles. Los semáforos, poner un semáforo, eso lo hace un ingeniero civil. Pero entonces, para poder hacer todo eso, el ingeniero civil tiene que saber de geometría. Porque qué tal uno ir a cruzar la calle en una cebra que tiene una línea así, otra así, otra así. No, por eso todas las líneas son igual de gruesas, del mismo tamaño, del mismo largo, todas tienen una medida. Entonces, por eso me sirve la geometría en la arquitectura, en la ingeniería, en la cartografía. Cuando hablamos de cartografía es todo lo de los mapas. Entonces, si nosotras vamos al mapa de Colombia, si vamos al mapa mundi, o el mapa mundial, todo está dividido, ¿cierto? Cuando uno veía esa cuestión de geometría, todo está dividido por pedacitos, ¿cierto? Tienen una división muy organizada de todo. Para la informática, obviamente, si queremos ser ingenieros informáticos, tenemos que tener conocimiento de geometría. ¿Por qué? Porque digamos si vamos a sacar o vamos a arreglar un computador, si vamos a arreglar un celular, entonces tenemos que saber en dónde vamos a poner el tornillo para poder desbaratar el computador, porque yo no puedo poner este tornillo por allá donde a mí me parezca, en cualquier orificio, no. Entonces, por eso la geometría es sumamente importante. ¿Listo? Esa es la importancia de la geometría. Entonces, dentro de la geometría vamos a ver algo que se llaman los triángulos. Entonces, los triángulos son figuras geométricas, se llaman triángulos porque van a tener 3 lados. Entonces, miren acá, acá tenemos un lado, acá tenemos otro lado y acá tenemos otro lado, ¿cierto? Son 3 lados que tiene un triángulo. Pero resulta que todos los triángulos no son iguales y cada uno de los lados de los triángulos va a tener medidas diferentes. Entonces, según como uno diseñe el triángulo, así se va a llamar. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de los lados. Entonces, dice, si los lados del triángulo son iguales, digamos, este lado mide lo mismo que este lado y este lado, se llama triángulo equilátero. Equilátero es como asociándolo con equitativo, ¿cierto? Si vamos a pagar, si nos vamos a ir a tomar una cerveza, pues vamos a pagar equitativamente. Entonces, usted paga 5.000, usted paga 5.000 y yo pago 5.000. Equitativo, equilátero, todos iguales. Ahora, tenemos otro tipo de triángulo. Entonces dice que van a haber 2 lados que van a medir lo mismo. Este lado y este lado miden exactamente igual, pero este otro es más chiquito. Entonces, a ese se le llama isósceles, cuando tiene uno de los lados más pequeñitos. Generalmente este tipo de triángulos isósceles uno los encuentra más como en esos banderines. Se han visto que hay unos banderines que son más o menos de esa forma, pero van así como en esta posición. Esos tienen la forma de un triángulo isósceles. O
tenemos otro tipo de triángulo que en este caso todos los lados tienen una medida diferente. Entonces miren, este mide de una manera, este es más largo y este también tiene una medida diferente. Todos miden diferente. Entonces, como miden diferente, los vamos a llamar escalenos. ¿Listo? Escalenos. Así se llaman si hablamos de lo que mide el lado. Pero también vamos a tener dentro de los triángulos la medida de la apertura de los ángulos. Entonces, cuando yo hablo de la apertura o del ángulo, vamos a ver estas tijeras. Entonces, miren que estas tijeras ahí están totalmente cerradas, pero acá se van a abrir, se van a abrir, se van a abrir, se van a abrir. Y a medida que se van abriendo, pues obviamente la distancia entre este punto de acá y este de acá va a variar. Entonces, acá está totalmente abierto, pero yo lo empiezo a cerrar. ¿Sí ven? Abro y cierro. Entonces, cuando tengo, digamos, esta posición que está totalmente recto, ¿sí ven? Este lado está acostadito y este lado está bien de pie. Quiere decir que esto forma acá, en esta partecita, acá se forma un ángulo, en esta apertura se forma un ángulo que llamamos ángulo recto, que es lo que estamos viendo en la guía. ¿Sí ves? ¿Sí ven? Es un ángulo recto. Entonces, esto está acostadito, este está de pie, acá se forma un ángulo recto. Ahora, si se empieza a cerrar esta posición, pero yo lo empiezo a cerrar, ¿sí ven? Que se va cerrando el piquito, ya esto es un ángulo agudo, se llama agudo, ángulo agudo. Pero si yo lo mando todo hacia atrás, ¿sí ven? Todo esto que se abrió acá, se llama un ángulo obtuso. Cuando yo digo usted si es bien obtuso, ¿no? Es porque uno se quiere ir para lo que no es. Uno quiere cambiar las cosas, se quiere abrir de las cosas. Entonces, según cómo estén los lados, también se pueden llamar los triángulos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que este se llama un ángulo recto. ¿Por qué? Porque miren acá la apertura. Está rectica, entonces miren, acá se abrió, se forma un ángulo de 90 grados, se llama un triángulo rectángulo, porque acá esto es recto. Pero tengo un ángulo acutángulo, porque todos los ángulos son de esta posición. Entonces, por ejemplo, miren que este lado es como si yo cogiera mis tijeritas e hiciera esto. ¿Cierto? Es como si estuvieran así. Ahora, si yo miro esta posición, ¿cierto? Es como si esto estuviera así. Si yo veo esta posición, es como si esto estuviera así. ¿Cierto? Creo que lo estoy mostrando, es que no me alcanzo a ver. ¿Listo? Ahora, ese tipo de triángulos con esas aperturas así como más cerraditas lo llamo triángulo acutángulo, porque todos sus ángulos, miren acá, son agudos. Miren ahí están marcados los ángulos. Y ahora tengo un triángulo obtusángulo, porque uno de sus lados es totalmente abierto. Entonces, está en esta posición y lo que hago es que le pongo acá y ahí se formó ese triángulo obtusángulo. Miren que acá está muy abierto, ¿sí ven? No es como los otros, entonces a medida que cierro se vuelve agudo, a medida que lo abro así se vuelve obtuso, obtusángulo. ¿Listo? Entonces nos dice nuestra guía, los triángulos se clasifican de dos maneras, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados pueden ser
triángulos equiláteros, triángulo isósceles o triángulo escaleno, que ya los vimos acá. O según sus lados pueden ser triángulo rectángulo, triángulo acutángulo o triángulo obtusángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo que saber de los triángulos? Que tienen lados, que ya vimos cuáles son los lados. Entonces, este de acá es un lado, este de acá es otro lado y este de acá es otro lado. Nos dice que tenemos un vértice. El vértice es como se abre, hasta donde se abre. Es como el ángulo más, como el punto de apertura. La base puede ser cualquiera de sus lados que esté al contrario del vértice, eso lo vamos a ver con lo de trigonometría, y la altura, entonces digamos la altura es esta. ¿Cuánto mide desde este vértice hasta allá? Esto es una altura, ¿cierto? Entonces nos dice, bueno, ¿pero qué es un ángulo? Entonces el ángulo es la abertura que se forma entre dos objetos. Entonces, por ejemplo, acá esta cocedora va a tener un ángulo, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto, está totalmente plano, pero si yo hago esto, lo empiezo a cerrar, está otro tipo de ángulo. Entonces, acá tenemos un ángulo recto, un ángulo de 180 grados, pero ahora lo voy a volver. Acá está un ángulo obtuso, porque acá está plano, pero acá está un poco abierto hacia acá. Acá está un ángulo recto, porque acá está plano, y acá también hacia arriba es recto por ambos lados. Y acá se vuelve un ángulo agudo, porque se está tratando de cerrar. Esta es la base y acá se va tratando de cerrar. Entonces, por ejemplo, las cosedoras siempre están en ángulo agudo, porque están tirando a cerrarse. ¿Listo? Miren que hasta en esto, hasta en los elementos que nosotros usamos día a día, usamos las matemáticas, usamos la geometría, usamos los ángulos, los triángulos, de todo, ¿sí ven? Acá encontramos geometría. Entonces, para que se den cuenta que esto nos sirve. ¿En dónde más encontramos un triángulo? Por ejemplo, miren, en un caimán. Entonces, el caimán se puede abrir completamente o se puede ir cerrando, se puede ir cerrando, se puede ir cerrando. ¿Sí ven? Entonces, acá el ángulo es más grande, pero acá va cerrándose, el ángulo se va cerrando porque el punto se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando. ¿Sí ven? Ángulo es qué tanto está abierto, ¿cierto? De este lado a este lado. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, niñas? Joana, ¿alguna duda? Quedaron mudas. Dirimar, ¿alguna duda? No, señora, no, profe. Bueno, esa parte está como más clarita. Entonces, No, profe, ninguna pregunta. listo. Entonces, esto sobre los triángulos. Acá nos habla sobre la medida de los triángulos, de los ángulos, perdón. Entonces, cuando tenemos un ángulo agudo o tenemos un triángulo acutángulo, quiere decir que sus aperturas, la apertura desde aquí hasta acá, miren que es lo amarillito. Lo amarillito es lo que me está mostrando la apertura, ¿cierto? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, esta apertura cuando yo tengo el transportador es este tipo de circulito. ¿Listo? Este transportador yo lo pongo sobre, digamos, una parte recta. Tengo mi regla, ¿cierto? Y tengo mi transportador. El transportador generalmente tiene un punto que marca la mitad, mírenlo acá.
Este transportador me va a ayudar a saber qué tanto se va a abrir algo. Entonces, si mi regla, por ejemplo, está aquí, ¿cierto? Entonces, me va a decir en qué ángulo está abierto. Entonces, acá está el ángulo de apertura. Entonces, esta es la parte plana, pero se abrió esto hasta acá. Quiere decir que el ángulo de apertura es de 30 grados. Yo no sé si ven ahí. Bueno, es que casi no se ve. 30 grados, miren. ¿Cierto? Está abierto hasta, digamos que estamos haciendo un triángulo, entonces el triángulo está abierto a 30 grados. O puede estar abierto, digamos, a 90 grados, que sería un ángulo recto, ¿cierto? Como cuando vamos a medir un rectángulo, un cuadrado. Entonces acá me marca hasta donde está abierto 90 grados. Para eso me sirve el transportador. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos esto puede medir un ángulo de 120 grados. Si ven que está muy abierto, ¿cierto? Por ejemplo, el ángulo de acá, que está más cerradito, es de 40 grados. Este está aún más cerrado, es de 20 grados. Por ejemplo, este está rectico, es de 90 grados. Siempre que tengamos esta posición tan recta, esta apertura siempre va a medir 90. ¿Dónde encontramos ángulos de 90 grados? En una pared. Por ejemplo, acá en el tablero, esta parte de acá que ustedes ven acá, esto tiene una medida de 90 grados, porque esto es plano y esto es plano. Entonces, esto mide 90 grados. Por ejemplo, los celulares, todos tienen 90 grados. Esto es recto, por ende el ángulo de apertura acá es de 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. Hojitas de estas, digamos en un cuadradito de estos. Acá esto mide 90 grados porque esto es plano y esto es plano. Entonces acá esto mide 90 grados. La apertura es de 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá, 90 grados acá. Por ejemplo, en un libro, en un cuaderno, digamos en este cuaderno, acá esto es plano, esto también es plano, acá hay 90 grados en esta esquina hay 90 grados, acá hay 90 grados, acá hay 90 grados. Por ejemplo, ¿dónde más? En las cajas, en una caja, digamos la de este juego, todo es plano, acá es plano, acá es plano, acá es plano y esto es plano, ¿cierto? Entonces, acá esto mide 90 grados, esto mide 90 grados, esto mide 90 grados, esto mide 90 grados, ¿listo? Y a partir de ahí uno tiene en cuenta estos 90 grados, si se abre hacia allá, pues toca mirar 90, 95, 100, 105, 180 cuando está totalmente abierto, o si se va cerrando. Entonces, acá son 90 grados, miren lo que va a pasar con mi mano. Ahí tengo una mano que está abierta a 90 grados, pero si la empiezo a cerrar, ya no son 90. Entonces, acá está 90, acá puede estar a 80, a 70, a 50 y a 0 grados. ¿Listo? Eso es lo que marcan los grados, la apertura, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces miren que ahí nos muestran cuáles son los grados. Entonces el ángulo raso, que es de 180 grados, quiere decir que queda todo plano. Entonces, como cuando yo tengo, por ejemplo, un cuaderno como este, y entonces lo puedo abrir a 90 grados o lo puedo abrir a 180 grados. Cuando está totalmente abierto, el cuaderno está a 180 grados, es decir, que es un ángulo raso. Cuando hablamos de 180 grados lo puedo llamar
ángulo de 180 grados o ángulo raso. El ángulo obtuso de 135 quiere decir, está acá plano, pero entonces lo voy a abrir no hasta 180, sino como hasta por acá. Entonces ahí es un ángulo obtuso de 135 grados. Entonces acuérdense, si está hacia acá, es un ángulo agudo, digamos que acá mide 90, acá digamos que mide 45, acá digamos que mide 170, ¿sí ven? Se va abriendo. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con, ¿qué más? Con las puertas, ¿cierto? Yo puedo abrir la puerta total o la puedo ir cerrando, ¿cierto? O la puedo dejar, acá es donde se cierra y la tengo abierta hacia acá, completamente. Entonces, ahí también se da uno cuenta de cómo es la cuestión de los grados. Y eso es lo que vamos a trabajar, hasta ahí vamos a dejar hoy. Mañana ya vamos a continuar con algo que se llama el teorema de Pitágoras. Listo, que es muy conocido y es algo muy importante que debemos aprender para poder entrar al tema de trigonometría. Entonces acá en el teorema de Pitágoras, los lados van a tener un nombre especial, el que es así en diagonal va a tener otro nombre, pero todo esto ya lo vamos a trabajar más a fondo mañana, ¿listo? Y ahorita sí vamos a dejar solamente hasta ahí para que estén tranquilas y puedan dormir en paz. Bueno, señora, sí. ¿Listo? Bueno, señoritas, entonces eso es todo por hoy.